nos adaptemos al individuo, conozcamos su personalidad, su historia de vida, su entorno sociofamiliar. Eso nos permite llegar más puntualmente al sitio que está disparando ese consumo. Hemos encontrado a través de nuestra experiencia que el consumo de alcohol, el consumo de algunas de las drogas, el consumo de los mismos vapeadores o todas estas cosas son un puente, son como el síntoma de una cantidad de cosas que en las personas está ocurriendo. La experiencia nos ha ido formando para ser muy amplios en el proceso de rehabilitación y acompañamiento en la enfermedad mental. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo, apreciados amigos. Bienvenidos a este año 2026. Desde Conversando con Hugo y Adriana les auguramos muchos éxitos, mucha armonía, mucha salud, mucha paz y mucha unión familiar. Nuestros podcasts continuarán este año con el énfasis educativo y con el énfasis instructivo y de acompañamiento a cada una de las inquietudes o necesidades individuales de ustedes como personas que puedan tener problemáticas de adicciones en salud mental o en la vida, y de otro lado pues a familias que puedan tener algún ser querido que pueda estar padeciendo, sufriendo un trastorno mental o un problema de trastorno mental y adicciones. Hugo, qué rico estar nuevamente contigo, son muchos años, más de 30, qué bueno que la vida pues, nos haya juntado en este trabajo y que podamos tener un norte juntos. Y ahora con este proyecto tan lindo de nuestro podcast, y quiero reiterar lo que siempre les hemos dicho a ustedes. Gracias por la acogida, gracias por los comentarios tan lindos, por las solicitudes, por las sugerencias, y los invitamos a que sean todavía más activos. Escríbanos, pregúntenos, apórtennos, porque a partir de ahí podemos llegarles a ustedes como más directamente. Este año 2026 creo que va a ser maravilloso porque nos va a permitir compartir con ustedes experiencias de éxito, traer invitados, personas que puedan compartir cómo han superado sus dificultades y sobre todo ampliar también pues, a otros temas de salud mental, ¿cierto? Entendiendo que la experiencia nos ha ido formando para ser muy amplios en el proceso de rehabilitación y acompañamiento en la enfermedad mental. Sí, es que, como lo menciona Adri, miren ustedes que el tema de la problemática mental o de la salud mental se ha vuelto de agenda pública e incluso de testimonios y de manifestaciones de personas muy conocidas, de artistas, de personas famosas, que queremos tenerlo presente y hacerle la devolución a ustedes, que son personas que, a pesar de su fama, de todo su éxito y todo eso, ante todo son seres humanos, que pueden sufrir, padecer, angustiarse, y que nadie sabe qué es lo que están padeciendo en un momento determinado. Por ello es que nosotros queremos en esta nueva temporada ir más allá, no solo del trastorno que la persona tenga, puede ser desde el punto de vista de la adicción, sino de alguna alteración mental o alguna patología mental o alguna problemática de su salud mental que pueda estar siendo como el puente para que la persona se conecte al consumo de X o Y sustancia. Por eso es que estamos hablando nosotros mucho de los tratamientos personalizados o a la medida. Hemos encontrado a través de nuestra experiencia que el consumo de alcohol, el consumo de algunas de las drogas, el consumo de los mismos vapeadores o todas estas cosas son un puente, son como el síntoma de una cantidad de cosas que en las personas está ocurriendo. Y por eso queremos ir más allá, ser más amplios y hacerlos muy personalizados, muy a la medida, muy a la necesidad de la persona.
Yo quiero como hacer zoom en eso que dices, Hugo, de la personalización de nuestros tratamientos, porque pienso que ha sido bastante bonito encontrar personas que sean, o más bien, que nosotros nos hemos adaptado a su condición para proceder en el tratamiento y que ellos puedan sentirse cómodos y podamos explorar con ellos muchas patologías o situaciones problemáticas en la familia y eso hace que haya una mejoría de verdad significativa y un mejor pronóstico, ¿cierto? Hacerles una de esto es importante porque, pues, evidentemente el mercado hoy ofrece muchas alternativas, seguramente todas muy buenas, pero el hecho de que nos adaptemos al individuo, conozcamos su personalidad, su historia de vida, su entorno sociofamiliar, eso nos permite llegar más puntualmente al sitio que está disparando ese consumo, ¿cierto? Sí. Ese puente que se genera de donde nace. Sí, porque nosotros vamos más allá de la sustancia. Porque nosotros sabemos de muchas personas que van a un centro de rehabilitación o alguna parte y lo primero que quieren es qué consume. Nosotros vamos más allá y decimos, esa persona puede estar consumiendo ese, pero es ese sujeto, esa persona que está con una procesión por dentro, con una cantidad de patologías, de angustia, no, en fin. Lo que pasa es que la expresión de todo ese malestar, de ese disconfort, de esa tristeza, de esa soledad, de esa adicción, lo está, digamos, enmascarando, anestesiando con la sustancia, con el efecto de la sustancia. Entonces, miren, familias, personas que nos ven y nos escuchan, detrás de esa persona adicta hay alguien que está padeciendo y sufriendo. Y probablemente ese ecosistema familiar, como lo hemos dicho, las familias también. Entonces, por eso los queremos. Y acompañar, identificando más allá de la sustancia, más allá de la historia de consumo. Todos esos arandelas, todas esas situaciones conexas que tiene esa problemática. Porque a veces de un trastorno mental o de, por ejemplo, un trastorno de personalidad o de algún otro diagnóstico de psicología o desde la misma psiquiatría, pues la sustancia o tiene un alivio momentáneo para ese malestar o simplemente enmascara, anestesia y da una analgesia, quita el dolor de ese padecimiento que se está teniendo. Claro, y también entender que ese consumo puede ser el síntoma de una familia patológica, de una familia que está desestabilizada, disfuncional, que en ese individuo alivian la tensión que se genera familiarmente. Entonces, me encanta que nosotros trascendemos el hecho de que tú seas toxicólogo, de que yo sea, que seas médico toxicólogo, que yo sea psicóloga, para ser hoy lo que llamamos coach en adicciones, pero con un respaldo desde nuestra propia profesión. Y es así como nosotros en consulta poco hablamos de la sustancia, incluso se lo decimos mucho a los chicos, hey, hoy vamos a hablar de la sustancia porque necesitamos saber tu historia de consumo, pero a partir de hoy poco vamos a hablar de ella porque es que ella no te representa. Correcto. ¿Cierto? La representación de él va mucho más allá de ello. Entonces, eso es lo lindo de poder hacer estos tratamientos a la medida. Sí, porque mira, por ejemplo, yo siento en la consulta a un paciente y me dice, doctor, tengo un problema con el alcohol. Y yo le ve, aquí en esta otra silla se sentó otro paciente la semana pasada con problema de alcohol. Y pueden estar tomando lo mismo, el mismo whisky, el mismo aguardiente, pero son sujetos diferentes, cargas emocionales distintas, diagnósticos diferentes. Entonces yo no me voy a centrar en la sustancia, obviamente sí, por si hay deterioro orgánico, si hay síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera, eso sí, pero nosotros vamos más allá. Por eso coach es ese acompañamiento en todos los elementos que tiene la adicción. Y si se necesita como un equipo interdisciplinario más amplio, terapeuta de familia, neuropsicólogo, psiquiatra para algún diagnóstico, trastorno o
tratamiento psiquiátrico, pues obviamente esa persona va a necesitar su equipo interdisciplinar. De esa manera se garantiza muchísimo mayor éxito en este tipo de abordajes y de tratamientos. Entonces, por eso siempre los invitamos, venga, hagamos una evaluación inicial para poderle hacer la propuesta de tratamiento a la medida de lo que usted necesita. Reiteremos nuevamente lo que dijimos el año pasado en algunos de los podcasts, tratamiento estilo sastre. Venga, yo le tomo la medida de su consumo, la medida de la situación familiar, la medida de su personalidad, de los hallazgos que tengamos. Por eso tú en la evaluación que les haces, con todos los test validados internacionalmente que se les aplican en la parte de depresión, en la parte de habilidades para la vida y tal, y otros más que tú haces, encuentras objetivamente unos elementos en donde hay debilidades y hay fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar y fortalecer? Porque estas debilidades no lo pueden estar llevando ¿a qué? A perpetuar un consumo del cual no ha podido salir, y las personas dicen, no, es que usted no pone voluntad. Ahí es donde les decimos, vamos a más allá de la voluntad. Así es. Estoy recordando en estos días que hicimos una devolución a los papás, porque lo bonito de este trabajo es que es muy respetuoso. Entonces, los hallazgos que hacemos desde la ética que tenemos en compromiso con el paciente, pues no se los vamos a mostrar exactamente a los papás por respeto a ese paciente, pero a ellos hay que hacerles una devolución y hacerles entender quién es su muchacho, y que en su muchacho no estábamos buscando lo negativo, sino por el contrario, esas cosas positivas de las que podemos asirnos, de las que podemos cogernos para poder potenciarlo. Y esos papás quedan felices cuando uno les dice, miren, demos una mirada diferente al chico. Ay, sí, es verdad, claro, él tiene esto y esto positivo. Y lo que tú tanto les insistes, cuéntenme antes de la consulta qué han visto de mejoría en el chico. No me pongan quejas, aunque es importante saber claro, que si ha tenido cosas negativas, pero que han visto bueno, porque a veces a los papás se les pasa un velo que no permiten ver esa mejoría que ellos anhelan, porque esto es paso a paso. ¿Cierto, claro, Hugo? generalmente, mire, son procesos. Entonces, los papás cuando conversan con nosotros, nos dicen, ay no, pero vea, no ha dejado el consumo. El fin de semana pasado salió y consumió. Y yo le dije, y uno le dice, bueno, pero está consumiendo mío. Ah, no, ha rebajado mucho. Ah, no, está más querido en la casa. Ya no está tan agresivo, ya no está contestando tanto, está durmiendo bien, está más concentrado en su estudio, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es que los invitamos. Decimos, venga, cuénteme en qué hemos mejorado. Debemos entender esto como un proceso, y como proceso no son recaídas, se llaman reincidencias, unas deslices que es necesario hacer la evolución y evaluar, a ver dónde estamos flojitos para ir apretando, dándole herramientas psicoterapéuticas o farmacológicas en algún caso, etcétera, para ver cómo podemos intervenir ello. Otro tema que mencionamos el año anterior y que tiene que ver mucho con esto es la epigenética o el entorno. Entonces, si por ejemplo esas pequeños deslices o reincidencias, o puede que no sean pequeños, puede que sea grande, pero que no es tan, digamos, con la misma frecuencia y el mismo riesgo de antes, se están presentando, hay que mirar a ver si es el entorno, si es el medio el que lo está conectando, movilizando para esas situaciones. Y si es así, entonces nos toca trabajar más desde lo cognitivo-conductual, algunos elementos y algunas herramientas para poderlo trabajar, intervenir, para que se vayan perdiendo en el tiempo, difuminando, desapareciendo paulatinamente como parte del proceso terapéutico. Ve, con respecto a eso que estás diciendo, hubo un caso ahora en Navidad que me llamó mucho la atención. Acabamos de pasar pues la Navidad, y hubo un chico con problemas con el alcohol, que venía muy bien, y en una actividad social con sus amigos, en el que se le dio toda la confianza, el muchacho tuvo una incidencia. Pero lo más importante, los papás se asustaron mucho, lo más importante fue la reacción del muchacho, cómo lloraba
sintiendo que, Dios mío, ¿cómo voy a perder todo este trabajo que he hecho, todo el esfuerzo, cómo se me va a ir? Entonces, el ánimo que nosotros le dimos fue, hombre, no, ¿cómo vas a perder? Esto te lo reconocemos, volvamos a recoger la pita y sigamos adelante. Y el muchacho está súper bien, sus papás felices. Y les decía yo a los papás, miren señores, cómo este pelado hizo esa buena introspección desde el momento mismo que se vio que había abusado del consumo de alcohol. Claro, mire, mire la diferencia. Tuvo como una reincidencia, tuvo un consumo, pero él ya se hizo una devolución, hizo una introspección, o sea, él paró, evaluó y pensó qué pasó y no estaba completamente feliz ni satisfecho. Antes estaba con culpa y quisimos entenderle el qué pasó, en qué contexto se dio. Entonces logramos haciendo la devolución a los padres de que entendieran que se puede presentar eso, que no es que uno lo permite, sino que eso es parte del proceso y se puede dar. Idealmente ojalá que no, pero si se presenta que lo entendamos, lo evaluemos y entonces reorganicemos para continuar en el tratamiento y eso le da estímulo al paciente como para no desertar y decir, hombre, tuve eso, pero quiero seguir, debo seguir. Y el muchacho está muy motivado a continuar, porque ha visto que ha hecho un muy buen proceso, que tuvo su caída, pero siente que no se sintió como completamente satisfecho con el consumo, sino que al sentir su culpa quiso reorganizar y continuar. Claro, y eso le permite también observar sus factores de riesgo. O sea, definitivamente Correcto. me confié, no debía haber salido con estos muchachos, los papás también entender que los límites tienen que ser supremamente claros y todo esto que lleva pues en esa medida que nosotros vamos ofreciendo en el tratamiento. Pienso pues que es una opción muy buena para los pacientes contar con un proceso así tan... no tan estricto, no tan convencional, pienso que es más abierto, más esperanzador y permite la satisfacción a los papás, al paciente y a uno también, porque no nos digamos mentiras, Hugo, uno se siente muy feliz cuando uno ve que estos muchachos avanzan en el proceso de rehabilitación. Claro, y mire, este podcast no es desde la opinión nuestra, es desde toda esa experiencia recogida, desde el conocimiento. Porque yo me he dedicado a mirar muchos podcasts de personas que quieren dar conceptos, opiniones y todo, y lo hacen generalmente desde la experiencia, desde su opinión, pero no como con una base científica y de tanto trayectoria, de tanto bagaje, precisamente como para poder encontrar esos otros elementos constitutivos de la perpetuación de un trastorno mental o de la adicción. ¿A qué hago yo referencia? Ya mencionamos lo de epigenética. Y en un episodio del año pasado nosotros hablamos mucho de neurodiversidad y queremos hacer énfasis en esto de neurodiversidad, pero no como enfermedad, porque la gente cree que, vea, es que cuando hablan de neurodiversidad hablan de autistas, y cuando hablan de neurodiversidad entonces hablan de un trastorno afectivo bipolar. El término de neurodiversidad es un poco más amplio, es a que cada uno de nosotros tenemos un sello individual y personal, y es donde tenemos ese perfil psicológico, digamos el sello de personalidad que nos identifica, y es mirar, identificarnos y conocernos muy bien qué tan diferentes somos, qué tanto nos está el medio, el entorno, digamos, vulnerando o haciendo muy débil y que no somos capaces de manejarlo, obviamente para dar herramientas de abordarlo y enfrentarlo adecuadamente. Entonces es otro que vamos a seguir enfatizando, y no como desde la patología, sino desde el conocimiento propio de cada persona. Sí, y sabes que me haces acordar de una señora también que orientamos en estos días, que tiene 2 hijas, una de ellas proclive al consumo, en este momento está en abstinencia, pero con riesgo, y la otra niña está estudiando una carrera muy importante, entonces claro, hacen la comparación y resulta que las dos son muy valiosas, solo que están en nichos diferentes. Perfecto. ¿Cierto? Y al hablarle a la señora de eso le da tanta tranquilidad de entender que mi hija puede que no estudie una carrera plus ultra, pero que lo que está haciendo le pueda dar satisfacción y la puede hacer sentir importante e incluso brillar. Valiosa, ¿cierto? claro.
Claro. Entonces, eso me parece súper, súper chévere. Bueno, muy bien. Bienvenidos a este 2026 de esto y muchos más temas. Vamos a hablarles, incluso les vamos a dejar una inquietud que en el próximo podcast se las vamos a profundizar más, y es que los leemos, sus comentarios, sus opiniones, inquietudes, y Adri y yo estamos pensando en probablemente realizar unos grupos de acompañamiento, inicialmente virtuales, para quienes deseen. Si les parece, comenten sí o no, cómo creerían, que nosotros queremos dentro de muy poco el estructurar esta posibilidad y contar con el acompañamiento de ustedes o de sus familias. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Conversando con Hugo y Adriana.